Salmo 122:6 dice, pedir por la paz de Jerusalén. Es un mandato de Dios y se pide por la paz porque se sabe que no hay paz, que no va a haber paz, que no es fácil que haya paz. Pero cuando se pide por la paz de Jerusalén, entonces nosotros tenemos que entender que hay una razón de pedir. Sean prosperados los que te temen, los que te aman. Entonces, Dios viene la bendición para nosotros cuando estamos orando por Jerusalén, estamos cumpliendo con la palabra de Dios. Bueno, nosotros sabemos que en todo este tiempo se ha vuelto a levantar una ola de antisemitismo, de semitismo. Ya no quieren los pueblos callarse el odio que han tenido por Jerusalén o por los judíos. Ese mismo odio que tuvo Hitler, que mató a más de 6 millones de judíos. Imagínese usted, qué tremendo, ¿no? Y pareciera como que es una crueldad tan grande, pero se vuelve a repetir, y la historia pues nos demuestra que hasta el día de hoy hasta ahí hay este odio. Sin embargo, yo quiero entrar haciéndoles un panorama general de las cosas que están pasando en este tiempo en el mundo entero y, ¿por qué no?, específicamente en Israel. Bueno, yo le he puesto al tema de hoy enmarañados. Es una palabra que yo dije, me la inventé, pero fui al diccionario y sí existe enmarañados. Eso es algo que está envuelto, enredado y que se espera que alguien venga y desenrede, como se desenreda una bola de lana o de hilos, que uno tiene que ir desenredando. Así están ahorita los países del mundo, la guerra de Ucrania contra Rusia, pero no es solo Rusia, es Rusia y los aliados, es Ucrania y sus aliados, y ahora se destapó el nuevo conflicto que hace casi va a ser 2 meses, este 7 de diciembre se van a cumplir 2 meses del conflicto que se dio en Israel, en donde unos terroristas entraron a Israel y mataron a 1,400 personas, sí, y secuestraron a 240. Entonces la cosa es seria, esto se puso serio. Creo que todos hemos estado enterados por las noticias, no voy a entrar en detalles, pero esto fue lo que hace que se explote una nueva guerra entre Israel y el grupo Hamas, que es el grupo terrorista que hizo este conflicto. Bueno, aquí yo les puse un mapa donde estaban las 12 tribus de Israel. Voy a voltearme de este lado porque el mapa me quedó al lado derecho mío. Cuando ustedes se dan cuenta en el mapa de Israel que tenemos aquí presentes, al lado izquierdo, sí, al lado izquierdo de ustedes, van a tener lo que es el mar Mediterráneo. Sí, esto celeste se ve el mar Mediterráneo, donde dice las 12 tribus de Israel, obviamente es el oriente, una parte muy desértica, pero el centro donde nosotros estamos viendo fue cuando vino Josué y introdujo a los israelitas. Imagínense esto, hace ya más de 3,000 años que esto sucedió. Hace más de 3,000 años se introdujeron al pueblo de Israel. Y de esa manera, sí, arriba están las 2 tribus de Aser, Neftalí, después dice Abulón, Isaacar, Manasés está de los 2 lados del río Jordán, que ya lo vamos a identificar. Efraín, en verde oscuro está Dan, ¿no es cierto? Verde esperanza está Gad, en amarillo está Rubén, y en mostaza está Judá, en la parte sur, ¿no es cierto? Recuerden que todos los mapas siempre se van a poner el norte arriba y el sur abajo, por alguna norma para poder saber y que nosotros nos ubiquemos. Entonces usted ya sabe que el norte está arriba y el sur está abajo. Entonces Judá quedó hacia el sur. Estas son las 12 tribus de Israel. Les voy a explicar algo que a veces nos cuesta entender qué está pasando. Todo es Israel, ¿ya? Todo es Israel. Pero Israel, en su desarrollo, cuando estuvieron los reyes, resultó que los reyes se metieron en líos entre ellos. Y se dividió el reino. El reino de Israel se divide en 2. 10 de las tribus se quedan al norte, la mayoría de las tribus se quedan al norte, y abajo en el sur se quedan solo 2 tribus. Una tribu que es la de Judá, que se ve grande en mostaza, la otra que está como en clarito, que es Benjamín, ¿no es cierto? Y ahí entre Benjamín y Judá
aparece abajo Jerusalén. Ahí está Jerusalén. Es decir, que Jerusalén, donde estaba el templo, quedó en el sur. Y todas las demás tribus quedaron en el norte. Entonces, las 10 tribus arriba y las 2 tribus abajo. Benjamín, que es la más pequeña, que al mismo tiempo se quedó de costumbre que ponerle al más pequeño de la familia se le ponga Benjamín, al último de la familia, aunque no necesariamente el más pequeño, a veces los últimos resultan ser más grandotes, no siempre, pero eso es porque a veces pasa, ¿no? Entonces ya ustedes ubicados en este mapa que están, voy a pasar a explicarles el siguiente mapa. ¿Sí? ¿Estamos todos listos? Vamos adelante. En este otro mapa ya se ve el reino dividido. División del reino. Norte, por supuesto, arriba y sur, abajo. Y ustedes ven nuevamente el mar Mediterráneo y todos aquellos que estaban de colores, los he puesto en azul. Sí, están en azul para que usted los pueda identificar. Son los del norte. Ellos quedaron como el reino del norte. Y en el sur, obviamente, está el reino de Judá. Ustedes van a poder ver que alrededor de ese reino aparecen el reino de Moab, el reino de Amón, el reino de Damasco, sí, las tribus arameas y las tribus árabes que estaban hacia el sur oeste, ¿no es cierto? Y por supuesto, quiero que ustedes observen un pedazo de tierra que no tiene ni norte ni sur. Y esa se encuentra pegado al Mediterráneo en la parte sur. Ya se ubicaron por la parte sur, la parte de abajo, pegada al Mediterráneo. Hay una parte y ahí está un puntito en pequeño abajo que dice Gaza. Este se llegó a llamar más tarde la Franja de Gaza. ¿Por qué? Porque se hizo un pequeño lugar donde ahora están un grupo de árabes. Ya vamos a hablar de esto. Entonces ya se ubicaron, ¿no? Reino del norte y reino del sur. Estando en esta condición de ser el reino del norte y ser reino del sur, vino la primera invasión a Israel por un juicio de Dios a causa del pecado de los reyes. Y los sirios invadieron el norte y lo dominaron. Hay dos tipos de invasión. Hay varios tipos de invasión, pero uno de ellos es invades del país y lo devastas. Te llevas su riqueza y destruyes al pueblo, ¿ya? Ese es uno. Eso hicieron los asirios con la parte del norte. Mataron a los reyes, mataron mucha gente. Obviamente no mataron a todos, quedaron algunos vivos por ahí. Eso se llama, y se fueron. Tuvieron que huir. A eso se le ha llamado desde aquella fecha las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Han oído alguien de las 10 tribus perdidas de Israel? Muy pocos. Bueno, algunos han escuchado, pero se llaman las 10 tribus perdidas de Israel porque nunca más se volvieron a juntar. Nunca más volvieron a ser nación del norte. Ya, ahora explico. En el sur se quedó Judá, Benjamín y una parte, un poco de la tribu de Efraín. Estos son los que componen la tribu de Judá. Esa es la tribu de Judá de la que nos entra el nombre judaísmo, ¿ya? Estos también fueron llevados posteriormente, ya no por los asirios, sino por los babilónicos, con Nabucodonosor, y se los llevaron cautivos a Babilonia, ¿ya? Estando en Babilonia cautivos, Dios dio una profecía para ellos que los iba a regresar en 80 años. Así fue, estoy acortando la historia, regresa otra vez, restauran el templo, restauran los muros de Jerusalén, porque aunque Judá sea grande, no se ponen muros a todo alrededor, sería demasiado, ni que fuera los muros de China, ¿no es cierto? No, estos muros se ponen solo alrededor de una ciudad. Entonces Jerusalén se levantaron los muros de Jerusalén para que otra vez tuvieran rey y tuvieran esto. En esa condición pasaron 600 años y llegó Jesucristo. Ahora ellos estaban como Judá y poco a poco aparecían otros israelitas que tenían que demostrar que eran de alguna de las tribus, pero ya no tomaron posición de cada uno de su tribu, sino que todo se convirtió en Israel. Israel entonces es norte y sur, donde los judíos son los que están
gobernando. ¿Estamos bien hasta aquí? Ya no hay norte, sur, pero eso se lo tengo que decir porque es parte de la historia. Porque nosotros oímos el nombre de Israel, que Israel es todo el país, pero Judá es la tribu que estaba hacia el sur, de donde nació Jesús, de donde viene su nombre, y donde Dios tuvo misericordia de ellos y nos dejó un legado para nosotros. Vamos al otro mapa. Oh, están muy serios. Vamos al otro mapa. Vamos al otro mapa. Este es un mapa político. Es un mapa político actual de 2023. ¿Ya? Este es el territorio de Israel. ¿Cuál es el territorio de Israel? Otra vez ya identificaron el mar Mediterráneo. ¿Ya lo identificaron? Y también me imagino que ya identificaron, que no hablé de ellos, pero ahí han estado siempre el mar Muerto, sí, y el mar de Galilea. Si ustedes ven, comparado con el mar Mediterráneo, el mar Muerto es muy chiquito y el mar de Galilea mucho más. En realidad, no existe una palabra para lago en el Antiguo Testamento, ni en la Biblia. Es decir, que lo que era grande se le llamaba mar. Pero en realidad, ahora se puede saber que es un mar. El mar Muerto no es mar, es un lago. ¿Sí? Y el de Galilea mucho más es un lago. La comparación de los tamaños lo evidencia. ¿Están claros? Y si ustedes se dan cuenta, en la parte norte, ¿dónde está la parte norte? Arriba. El pequeñito es Galilea. Fue donde Jesús extendió su ministerio y predicó la mayoría del tiempo. Y hay un hilo que también parece una división geográfica, ese hilo que va hacia abajo, hacia el sur, que es el río Jordán, el famoso río Jordán, que hace una división política. La mayoría de los problemas limítrofes procuran resolverlo buscando límites naturales, porque no es fácil poner los famosos hitos que marquen una división. Entonces, el río Jordán es un punto de división. Ahora les quiero contar algo. Después de que Cristo murió y después de que la iglesia se levantó, estaban bajo el imperio de Roma. ¿Recuerdan ustedes? Roma entonces vino, se empezó a pelear con todo el mundo, a perder fuerza, y hubo un grupo de judíos que se levantaron contra Roma y les fue mal, porque entonces vino a Roma y los sacó de Jerusalén. Vino a Roma y los echó a todos, destruyeron el templo, destruyeron Jerusalén y devastaron todo. Y como era un lugar muy desértico, ya no fue habitado. Los judíos se fueron y tuvieron que emigrar. ¿Desde cuándo pasó eso? Desde el año más o menos 150 después de Cristo, o 100. Hasta esa fecha, ya estamos diciendo, ¿sí?, que hubo, ¿cuántos años? 2000 años casi, ¿no es cierto? 1800, 1900 años de que los judíos estuvieron dispersos. Estando los judíos en esa dispersión, yo los bendecía a donde iban y estuvieron, por ejemplo, en España, que es muy conocida la historia, y llegaron a ser tan poderosos que los tuvieron que echar. Echaron a los judíos de España, ¿sí? Los judíos entonces emigraron, algunos dicen que emigraron para América, otros se fueron al resto del mundo, y muchos estuvieron en Alemania, en donde cuando vino la Segunda Guerra Mundial, los atacaron. Pero ¿dónde vivían los judíos? Ellos vivían en el resto del mundo, ¿me explico? No tenían una patria, no pudieron regresar a su tierra, a Jerusalén, ¿sí? Esto lo intentaron, levantar Jerusalén. Esto es otra parte de la historia que va entre la muerte de Cristo y el día de hoy. La cristiandad, los católicos, el imperio romano había crecido, y con el imperio romano había crecido la iglesia católica juntos. Y entonces los católicos, bajo el mandato de un papa, quisieron ir a levantar de nuevo Jerusalén. ¿Cuántas veces lo hicieron? 3 veces. Se llaman las famosas cruzadas. ¿Cuántos han oído de las cruzadas? A veces no entendemos qué son las cruzadas, pero las cruzadas, que es que en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, los católicos se arman, y los católicos ya tenían el poder en Europa, y se van a tratar de conquistar Jerusalén. Hacen la primera conquista
y vuelven a levantar las torres de Jerusalén y a procurar que algunos judíos puedan regresar a Jerusalén. Pero en medio de todo eso, nace un nuevo pueblo que se hace voluminoso, que es un pueblo árabe, que son llamados los otomanos. ¿Alguien ha oído hablar de los otomanos? Bueno, este llegó a ser un imperio tan grande que se extendió por toda la orilla del Mediterráneo, por la parte de África, llegó hasta España, conquistó España y por la parte del norte subió después de Jerusalén, conquistó todas las tierras, conquistó Turquía, conquistó, perdón, sí, Turquía, ¿no es cierto? Y todo lo que es la parte norte, la parte sur de Europa. Es decir, ellos cuando llegaron a hacer esto, otra vez tomaron Jerusalén. Viene otra vez otra cruzada y empiezan a pelearse contra los árabes, a volver a conquistar y empieza la de en el que hoy están, el enmarañamiento en el que hoy se encuentran, ¿sí? Entonces, obviamente, después de pasar los siglos y los siglos y los siglos, después de la Segunda Guerra Mundial, que ganan los aliados entonces tienen muchos problemas. Haber ganado la guerra era un problema, porque había que reconstruir Europa, había que darle oportunidad a Alemania que se levantara y había que ver qué se hacía con los judíos. ¿Dónde estaban los judíos? De aparte de los 6 millones que murieron, estos otros judíos estaban en el resto del mundo asilados. Algunos habían venido para América, otros habían ido a Estados Unidos, a otros en Inglaterra, en fin, en el resto del mundo estaban los judíos. Como eran un problema, porque estaban en una tierra donde no era de ellos, entonces Naciones Unidas, los que ganaron la guerra, llevan de nuevo a todos los judíos y los llevan en barcos. Eso se llama el segundo éxodo, que no aparece en la Biblia porque ya la Biblia ya estaba escrita. Pero este segundo éxodo es cómo todos los judíos son llevados, ¿sí? Y son metidos de nuevo a Jerusalén, de nuevo al territorio de Israel. Para entonces, ese territorio estaba ocupado por grupos árabes, que no era que tuvieran el gran terreno, porque no lo sabían manejar, porque no lo sabían desarrollar, pero obviamente llegan los judíos llevados por Naciones Unidas a decirles, les vamos a devolver el terreno que les corresponde, no los podemos tener en los países que hemos ganado, ustedes necesitan, y más o menos al principio llegan unos 2 millones y después poco a poco Israel se constituye en unos 4 millones. Para entonces empiezan los conflictos entre los árabes que están ahí, ¿sí? Y los judíos que llegan. Ahora escuchen esto. A ese día, quien gobernaba Israel, el territorio de Israel, no eran los árabes, eran los ingleses. Ustedes saben que Inglaterra llegó a ser una gran potencia y tenía sus manos en muchos lugares. Entonces fue Inglaterra la que cede Israel para los judíos. Y son ellos los que hacen esta nueva grupo político, este nuevo mapa político. Ahora me voy al mapa, ya les he explicado esto, me voy. ¿Cómo fue que lo dividieron Inglaterra y Naciones Unidas para poder meter a los israelitas? Vamos al mapa de nuevo. La parte celeste, aparte del mar, turquesa, la parte turquesa es Israel. ¿Ven ustedes cómo la parte del sur se viene como en un pico hacia abajo? Y va a topar hasta una de las puntas del Mar Rojo. El Mar Rojo, que es grande, es ancho, se divide en dos. Y uno se va a la derecha, que es donde va a topar la punta de Israel. Es decir, logra Israel tener una salida para el mar, que está, el mar Índico. Porque no había salida para el Mediterráneo. Y tiene salida también para el Mediterráneo. Logran tener esto. Al lado izquierdo de esa punta está Egipto. ¿Sí? Y muy pegadito entre Egipto, ahora quiero que lo vean, entre Egipto e Israel se encuentra Gaza, la franja de Gaza. ¿Ya? ¿Lo logran ver? Está en rosadito. ¿Cuánto logran ver ese pequeño punto rosado? Está larguito. Eso se llama la franja de Gaza. Ellos van para el Mediterráneo, dan la parte sur para Egipto y el resto es frontera con Israel. ¿Quiénes son los que están en la franja de Gaza?
son árabes que llegaron a llamarse palestinos. ¿Por qué asumen el nombre de palestinos? ¿De dónde sale? Porque no existía una nación. No existe una nación palestina. Ya, no existe la nación palestina. Ellos se llaman palestinos porque en el rato que llegan a Jerusalén, cuando un emperador romano conquistó Israel y lo sacó, como ya les conté, él le puso Palestina por una esposa que tuvo, que se llamaba Palestina. Le puso Palestina al lugar, para quitar el nombre de Israel, porque no quería que los israelitas vivieran a ese lugar. Desde entonces, los que llegaban ahí, llegaban a Palestina y se conocían como palestinos. Es decir, entonces, Inglaterra, viendo el conflicto que se armó, porque empezaron las guerras, desde que Nomad llegó, los judíos empezaron las guerras ahí. Los árabes, que se sintieron desplazados por los nuevos judíos que llegaron, los cuales llegaron a su tierra, pero después de cuántos años, más de 2000 años. Imagínense usted, vaya a reclamar un terrenito que hace 2000 años tuvo mi tatarabuelo. De verdad que es cosa difícil. Entonces se arma el conflicto. Y entonces, aparte de la parte turquesa, que se extiende hasta el norte, ¿sí? Van a ver ustedes que en el mar Mediterráneo hay una parte turquesa más fuerte o verde. Esto es parte de Israel también. Pero la parte que está con rayas, le dejaron a los palestinos. ¿Sí? Y como eran tantos los conflictos, entonces Jordania, que Jordania todo es el lado derecho del río, el río Jordán, al lado derecho de ustedes, es Jordania. Los jordanos se hicieron cargo de administrar, de ver que los palestinos estuvieran bien, ¿sí? Pero los otros palestinos que no se quedaron ahí, estuvieron en la franja de Gaza. Hasta aquí no había mayor problema. El problema y el conflicto es que entre muchos de los musulmanes se divide una ideología religiosa. No todos los musulmanes son terroristas, por favor. Quiero que escuchen esto. No todos los musulmanes son terroristas. Los musulmanes en general no aplauden la guerra. Son personas de paz, ¿sí? En general. Pero los terroristas son los que han agarrado una idea religiosa que se amparan en ella para querer destruir a Israel. Y ellos piensan que los terroristas piensan que en su idea ideológica religiosa, que mientras más personas maten, un mejor lugar van a tener en el cielo. ¿Y la cosa por qué? Porque ellos se consideran que son de Dios y los otros son infieles. Todos los que no son musulmanes para ellos no son infieles. Por lo tanto, si yo mato a un infiel, gano un espacio en el cielo. Imagínense esa mentalidad. Por eso es que ha crecido tanto la violencia entre este grupo y es tal su afán que no viven para otra cosa sino para guerrear. Nacen odiando, nacen matando y nadie los quiere tener en su tierra. Los de Irak no los quieren tener, pero los tienen que tener y así en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque el terrorismo va a infundir terror en base a acá, explotar bombas, matar gente por matar. Bueno, ahí los tenían en Gaza. Les quiero contar que después que llegó Israel, han habido unas 5 a 6 guerras entre Israel y estos grupos terroristas, ¿ya? Y por eso, Israel, que había tomado Gaza, había ganado la pelea en Gaza, decidió entregársela a Egipto con los palestinos. Pero Egipto no quería tener ese conflicto. Egipto dijo, no, tener yo Gaza, porque Gaza son palestinos y los palestinos no son malos necesariamente, me explico, sino que dentro de ellos nace este grupo Hamas, un grupo terrorista que no tiene más o menos unos 30 años de que está desarrollándose como un grupo terrorista, y estos son los que, metidos tras un país, metidos en Gaza, logran ellos tener el control de Gaza. Aunque son palestinos los que viven ahí, por el terror y por la fuerza toman Gaza. Así. Es decir, la mayoría son palestinos. Y los malos, por llamarlos malos, porque eran malos, son los
los terroristas, los de Hamás. Entonces, Israel tiene que poner un bloqueo en Gaza. A pesar del bloqueo en Gaza, quiero que sepamos todos, por lo que no dicen las noticias, que mucha gente de Gaza, palestinos, trabaja en Israel, porque ellos no tienen capacidad de desarrollo. Entonces se van y trabajan. Es decir, se pasan la frontera con permisos de Israel, con esos permisos trabajan y regresan a Gaza a dormir. Eso lo tienen que hacer. Me explico. Muchos de ellos han logrado tener residencia de trabajo en Israel. Tienen residencia de trabajo en Israel. Gaza no tiene agua potable. Israel le da el agua potable. Gaza no tiene electricidad. Israel le da electricidad. Pero no le está dando electricidad a los de Hamás, le está dando electricidad al pueblo de Gaza, que está ahí metido, a los árabes, a los palestinos que están ahí. Pero debajo de ellos o entre ellos, los terroristas son los que se meten a Israel y hacen esta. Más de 2,000 terroristas se metieron y mataron 1,400 personas de la manera más vil, porque no había una guerra declarada. Otra cosa es que se vean, oye, nos vamos a agarrar de guerra, ok, pongamos los términos y démonos de puñetes. ¿Ah? Pero ahí no, ellos entran y mientras no esperaban, matan, degüellan, queman, violan y se llevan secuestrados a 250 personas. ¿A dónde se los llevan secuestrados? A ese pequeño lugar que se llama Gaza, donde viven palestinos, donde ellos ya tienen túneles metidos, donde vive la ciudad, debajo de las escuelas, debajo de los hospitales. Ahí tienen sus arsenales. Así es que ahora que Israel quiso atacarlos a ellos, ¿por qué? Porque si no hace algo Israel, hoy mataron 1,400 y se raptaron a 240. Mañana puede ser el doble o peor. Entonces Israel hace lo que hoy conocemos como la guerra contra Hamás. La guerra no es contra Gaza necesariamente, ni contra los palestinos, sino que es contra los de Hamás. Pero los de Hamás se ponen como escudo al pueblo. Así esconden su arsenal y así esconden sus armas. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Si no, puedo volver a empezar todo. ¿Verdad que no es fácil explicarlo? Pero tengo que darles detalles porque no entendemos el conflicto en el que está. Obviamente, como hay ese antisemitismo, este deseo de matar a los judíos, esto se riega por todo el mundo y los árabes que apoyan, los padres, no todos los árabes apoyan, ¿sí? Porque hay grupos árabes que están aliados con Israel estratégicamente, no en una guerra. Son amigos comerciales, pero otros que no. Como Irán, otros que no, como aunque Yemen está como aliado, pero Yemen también tiene otro grupo terrorista con otro nombre que también está atacando. Y el Líbano, hacia el norte, porque la parte norte, no sé si logran ver la palabra Líbano, pero aparece en la parte norte del último de las letritas que logran ver. Ahí dice Líbano. Ahí también hay otros grupos, Hezbollah. Esos son otros grupos terroristas que están atacando. Entonces Israel tiene 3 frentes atacando. Pero obviamente los que tiene pegados tienen que solucionar esto. Y por eso están los ataques. No justificamos. No se justifica jamás que mueran civiles. No se justifica. ¿Sí? Pero Israel no logra dar con los de Hamás si no logra mandar las bombas que mandó. Y entonces ellos lo que hacen es, mandan panfletos, anuncian por la radio, vamos a bombardear. Le pedimos a los civiles que salgan. Los civiles se encuentran entre la espada y la pared. ¿Han oído ese dicho? Es decir, ¿para dónde corren? Si huyen, los de Hamás los tratan de cobardes, de desertores, y los pueden matar los mismos de Hamás.
los amenazan, no oigan, quédense. ¿Por qué? Porque mientras ellos se queden, ellos pensaban que Israel no iba a bombardear. Algunos logran huir, algunos se retiran, pero no todos. Cuando empieza el bombardeo, entonces empiezan a morir gente de Hamás y empieza a morir gente civil. Niños, familias que no se fueron. Cada vez que Israel hace un bombardeo, lo anuncia. Normalmente no existe una guerra tradicional, una guerra común, en lo que el enemigo le dice, oye, te voy a bombardear dentro de 2 días. No existe. Pero en realidad, Israel no le está diciendo jamás te voy a bombardear. Le está diciendo a los palestinos inocentes que viven ahí, voy a bombardear, así es que váyanse. Como digo, no es fácil huir, porque aunque no es tanto la distancia o el camino, es las represalias que pueden tener de los mismos de Hamás que están metidos entre ellos, que son bárbaros, diabólicos, endemoniados. Entonces, ese es el conflicto que tenemos. ¿Cuántos de ustedes están en la historia hasta el día de hoy? ¿Sí? Ahora, por la noticia sabemos que han liberado 60 rehenes. A los rehenes también, al pueblo de Gaza palestino lo usan como escudo y también estaban usando a los rehenes como escudo. Pero ya devolvieron 60 rehenes e Israel tuvo que devolver más de 2,000 prisioneros árabes para poder compensar. No debieran de devolver, los otros tendrían que soltar por soltar porque estuvo mal lo que hicieron, pero para negociar, pero para poder seguir adelante, pero para poder recuperar israelíes vivos, llegaron a esa negociación obligada. Paró la negociación y se volvieron a bombardear. ¿Cuántos saben que ahí estamos ahorita? Bueno, ¿quieren ver el otro mapa? Este mapa sí ya les quedó clarito como el chocolate, espesito como el chocolate, ¿no es cierto? Ahí está el mapa. Veamos otro mapa. Esta es la división que se hizo. Lo estoy poniendo en más amplio para que podamos ver. Obviamente, color mostaza o ladrillo, como nos gusta, tomate tierno, como ustedes quieran. ¿No es cierto? Es Israel, que son los judíos, pero ahora ya tienen israelitas con ellos. Ya se hizo un solo pueblo, israelitas. ¿Sí? Ahí vamos a ver, también está Palestina, una raya que Jordania o Cisjordania, que le llaman Jordania, son Cisjordanias porque los jordanos están a cargo de los palestinos que están en el lado este, es decir, esto que está grande. ¿Logran ver el nombre de Jerusalén? ¿Logran ver el nombre de Jerusalén? Sí. Mire, Jerusalén, ¿en dónde está? ¿Dónde se ve el punto? Se ve entre Israel y Cisjordania. Pero nosotros que estuvimos allá con Susanita y con Guillermo, nos pega la sorpresa que los judíos no están a cargo de Jerusalén. Jerusalén está a cargo de Cisjordania, de los palestinos. Y a nosotros nos llevaron en todo el resto, ¿sí? Llegamos hasta la frontera, llegamos al pedacito y aquí está, han oído el muro de los lamentos que es famoso. Llegamos al muro de los lamentos, que es ese muro, divide a Israel de Jerusalén. Hasta ahí llegamos. ¿Qué cosa, no? Sabíamos, medio oíamos, pero no está. Pero ¿cómo es que ellos se llevan? Porque no tienen conflicto siempre y cuando estén en paz. Palestinos e israelíes viven bien, viven en paz. Ellos son árabes y los otros son israelíes. Y viven bien porque viven del dinero. Viven bien porque viven del comercio. Si no fuera por el comercio, ya se hubieran dado de balazos. Mire lo que es el poder del dinero, no es tanto el poder del amor. ¿Ah? Entonces, ¿por qué viven del dinero?
Porque resulta que es tal el comercio que se da a través del turismo, porque Jerusalén, la ciudad santa, está ahí. Y ustedes saben que el cristianismo, si unimos católicos y evangélicos, somos los más grandes en Europa y los más grandes en América. No así en Asia, ¿no? Que hay más musulmanes o hindúes en India, pero en el resto. Y como nosotros tenemos afecto, católicos y evangélicos, tenemos afecto, cariño, y conocemos la Biblia y nos enamoramos de la historia, nos enamoramos de Jesús y de las cosas que ahí pasan, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces se quiere otra vez ir a Jerusalén. Si ya no vamos a tomar a Jerusalén por las fuerzas, pues quiero visitar, quiero saber dónde nació Jesús, qué comió, dónde caminó, qué es esto del Mar Muerto, qué es esto del río Jordán, qué son los bautizos, todo, dónde estuvo Jesús y así fue como nosotros nos unimos a ese tour y fuimos a ver, pero para entrar al lado de Jerusalén tenemos que llevar pasaporte. No nos lo pidieron, pero por cualquier cosa que estamos ahí, hay un conflicto, nosotros podemos sacar nuestro pasaporte. Mire, yo soy extranjero. ¿No es cierto? En el de Guillermo decía, yo soy el chullita quiteño. Pero igual le van a reconocer. ¿No es cierto? Entonces, por cualquier cosa, pero no fue necesario, pero nos pidieron. En 2 lugares nos pidieron que lleváramos el pasaporte. ¿Por qué? Porque pasábamos la frontera y estábamos en Cisjordania, que es un lugar palestino por los árabes. ¿Cuántos de nosotros no amamos, recordamos y quisiéramos tener la experiencia de caminar por donde Jesús caminó en los famosos Villa Crucis? Cuando ya tuvo la cruz y caminó hacia el Gólgota, pues a nosotros nos llevaron. ¿Sí? Pasamos del otro lado. Todos eran árabes. Todo lo que vendían ahí, souvenirs religiosos, crucecitas, agüita santa, tierrita de Jerusalén, mantas, mantos, todo esto que se vende, estaba siendo vendido por los árabes a los católicos, evangélicos y a los simpatizantes de Cristo que vamos a visitar. Qué cosa, ¿no? Claro que ellos nos venden. No, lleve esto, ¿verdad? Y vaya a bendecirlo a tal iglesia. Para que no solo tenga la cosa, sino que la traiga bendecida. Para que le haga el milagrito. Yo podía sentir la risa burlona escondida detrás del comercio. Porque decía, estos tontos vienen aquí, nosotros les vendemos, se van, vienen, y aquí nosotros salimos beneficiados de que ellos vengan. Y usted sabe que es por miles que visitan Jerusalén. Diariamente un tour sale otro, entra uno, sale el otro, y vamos haciendo cadenas. Mientras un tour está en este lugar, el otro está en el otro, está en el otro. Hay más de miles de personas recorriendo el lugar como un círculo, dando vueltas por todos los lugares santos, aprovechando el comercio. Desilusionados, yo les había advertido, cuando les había dicho antes en una prédica, antes de que me regalaran el boleto para ir a Israel, yo les había dicho al lugar donde yo menos quiero ir es a Jerusalén. ¿Y sabe quién me escuchó cuando dije esto? El Señor. Y entonces vino el Señor y por medio de un hermano me mandó a regalar un tour para Israel. Toma el historiador, cierra la boca. Y yo le digo a María Teresa, antes de que nos compren los tickets, ¿no será que mejor le decimos que nos compren para ir a Grecia? Pues los dos románticos, ¿no? Queríamos ir a Grecia. Y ya estábamos viendo, hicimos una revisión, ¿cuánto cuesta? ¿A qué lugares iríamos? Yo me entusiasmé, las playas, Grecia. Y le digo a María Teresa, no. Por algo Dios nos está regalando esto para Israel. Vamos a ir con buena actitud y vamos a ir a disfrutar. Y ahí fue cuando unimos planes y nos fuimos los 4 a Jerusalén a hacer el recorrido. Logran ver entonces la problemática que se está viviendo en Israel.
Los israelitas conviven con los árabes todo el tiempo, pero estos árabes no son un conflicto porque viven económicamente de todos. Nuestro chofer era árabe, ¿se recuerdan? Y nuestra guía israelí. Y trabajaban juntos y se llevan bien. Porque ellos no, ese no es el conflicto. El conflicto no es con los palestinos. El conflicto es con los terroristas. Logramos tener un cambio de objetividad en el conflicto que se está viendo. Yo no pretendo resolver todos los problemas con lo que digo, hermanos, porque son muy grandes, muy complejos, y hay gente que debate este tema por semanas y semanas en seminario. ¿Qué voy a yo a pretender que yo logre desenmayanar todo esto? ¿No es cierto que estamos viendo aquí qué está pasando? Bueno, ¿cuántos ya identificaron dónde está la franja de Gaza ahí en el mapa? Ya, ahí está, otra vez en el mismo lugar. Si ven ustedes, es pequeño. Es pequeño porque era más grande, pero a causa de las guerras, ellos han ido perdiendo terreno. Ahora, con esto del bombardeo, no sabemos qué va a pasar, porque regresar a Gaza destruido, y en Baquerer, está destruido, está bombardeado todo. Creo que ustedes han visto noticias y siguen bombardeando. ¿Quién quiere regresar a Gaza? Y si regresa, ¿quién se va a ocupar de los que regresan? Toda la ayuda económica que llega de Francia, Alemania, Estados Unidos y Qatar. El resto de los árabes no mandan un centavo, a pesar que son vecinos y que son árabes. ¿Por qué? Porque ellos no quieren el conflicto. Los otros árabes no están diciendo, oigan, los de Hamas, pobrecitos, vénganse aquí a Irak, yo lo voy a tener. Vénganse a Libia, van a estar conmigo. Vénganse a Etiopía, van a estar aquí bien. No quieren tener a los de Hamas, porque estos son, Hamas significa violencia. Aparece en la Biblia. La palabra Hamas se utilizó cuando la tierra estaba desordenada antes del diluvio, y se usó la palabra Hamas, el pueblo violento. Es la palabra que se utilizó, y ellos se ponen el nombre violento. Son violentos. Entonces Egipto bien pudo desde un principio decirles, no, vénganse para acá, nosotros los vamos a tener, hasta que Egipto no los quería tener, hasta que se sintió forzado Egipto y se dio un pedazo de Egipto para que los refugiados llegaran hasta Egipto. Pero Egipto no los quiere tener. No es que no quieran a los palestinos, no quieren a los de Hamas, que están metidos dentro del pueblo. Qué conflicto más serio, ¿no? Y si usted le pone a la par del otro, usted no sabe quién es quién. A mí por feo me matarían. ¿Sí o no? No, este tiene cara de malo, dirían, mejor esto se va. Y a usted con carita bonita, lo salvan. Bueno, vamos a otro mapa. El conflicto no ha terminado. El conflicto se está desarrollando, pero quiero que sepan que Israel va a ganar según la Biblia, porque Israel no va a ser derrotado por estos árabes. Escuchen esto, quiero que vean este otro. A su lado izquierdo está un mapa político de lo que quiere hacer Naciones Unidas. Al lado derecho es el mismo mapa que yo les mostré, solo que ahora, mire cómo Gaza ya no aparece como Palestina, solo rayitas, porque no, ahí están los que no son. Los palestinos están en verde con rayitas. El otro es Israel. Israel ahora de este lado cambia, está de rosado, al lado izquierdo de ustedes. Y Palestina está de verde. Porque Naciones Unidas, tan inteligentes que son, quieren resolver el problema dividiendo todo el territorio entre dos iguales y mezclándolos. Ahí se va a armar todos los días la de San Quintín. Todo el conflicto va a estar ahí. Es decir, una idea pésima de Naciones Unidas, pero eso es lo que están proponiendo algunos de Naciones Unidas, aunque todavía no han llegado a una solución. Son los conflictos que se están dando. Es decir, Israel está peleando con todos sus enemigos de alrededor. Sin embargo, no va a perder bíblicamente. Ahora les voy a pasar a otra guerra. Esta guerra es preocupante, esta guerra escasea, esta guerra mete en conflictos a los países. Esta guerra ya está participando otros países, pero de lejitos todavía no se meten. ¿Por qué?
porque falta la guerra más importante que después de ganar esta guerra, Israel va a tener que librar. ¿Cuál es la guerra que tiene que librar? La del fin, la de la gran tribulación. Sí, la famosa guerra de Gog y Magog. ¿De acuerdo? Han oído que al final de los tiempos, ya para hacer el juicio final, van a venir los reyes del norte y van a atacar a Israel juntamente con los otros 4 puntos cardinales. Vamos al siguiente mapa. ¿Cuántos pueden ver el mundo? Solo que obviamente está por la esfera. Israel está en el centro. ¿Sí? La Biblia dice, Israel está en el centro. No está en el centro de todo, por favor, porque obviamente cuando todo se escribió no existía ni América. Es decir, sí existía, pero no había sido descubierto. Entonces, aquí usted puede ver cómo en el globo, usted puede ver al norte está Rusia. Rectito de Jerusalén tiene Rusia. Y de Rusia viene Gog y Magog. ¿Sí? Y por otro lado está Irán. Del otro lado está Libia. Y al sur está Sudán. Claro que hay más países árabes todavía. Pero esos son los que abiertamente están contra Israel. Estos, después a la final, porque Dios lo va a querer así, porque Dios lo va a permitir, cuando venga el fin del mundo, en la gran tribulación, estos países grandes se van a huir, ya no van a ser los árabes ahí dándose jugando, no están jugando, matándose entre ellos, no. Van a ser los grandes países encabezados por Rusia. Y si ustedes ven, hay una flechita, las curvas de la flecha, ¿no? Pero hay una flechita pequeña que pasa por Turquía. ¿Cuántos de ustedes han visto amenazando al presidente de Turquía a Jerusalén? Lo amenaza todos los días. No hacen nada, no se meten. Pero se supone que está Turquía. Arriba, en la parte norte de Turquía, está Ucrania. Por eso es que Ucrania es importante, porque es el paso de Rusia hacia el sur. Aparte de que hay petróleo y que hay riquezas, hay urano y algunos otros minerales. Es decir, todo eso, el mundo se está peleando por dinero. Utilizan las ideologías como escudo, pero ellos quieren el dinero, quieren la plata de los demás. ¿Ya vieron el mapa así? Se lo identificaron. ¿Quién está en el centro de Israel? Pero dice Dios que aunque todos estos vengan, Dios va a intervenir soberanamente. Tengo unas escrituras que les voy a compartir a ustedes, pero Dios va a cambiar a Israel, lo va a devolver. Les aconsejo que lean Ezequiel capítulo 27, 28 y 29. Ahí está milagrosamente cómo Dios regresó al pueblo después de 2000 años. Ahí está el famoso escritura de los huesos secos, que era Israel, que estaba seca por todo el mundo. Les puso otra vez espíritus y los devolvió a su tierra. Ahí está cómo se van a armar esos pueblos, Gog y Magog, y van a venir a atacar. Ahí está cómo Dios dice que con granizo, que cada uno se va a matar con espada contra espada. Dios va a hacer cosas sobrenaturales para mostrar su mano sobre todos aquellos que van contra Jerusalén. Este es un mapa político con sus divisiones, donde dice arriba en el verde Rusia, ¿sí? Donde dice que es Gog o Rosh de Rusia, donde está abajo dice Magog, donde está desde Alemania hasta Rusia está Magog. Todos estos se van a unir según este mapa. Recuerde que son interpretaciones de algunos teólogos. Unos dicen de una manera, otros dicen de otra, pero más o menos coinciden. Y por supuesto podemos ver a Turquía, que está en medio, e Israel está hasta el fondo. Ahí acá Israel ni sale. ¿Cuántos identificaron la bota de Italia? Ay, qué bueno. Las sandalias no. Las sandalias de Jesús iba a decir yo, pero no se ven. ¿Cuántos ya vieron la península ibérica? Solo una persona vio la península ibérica. La península ibérica, hermanos, es España. Las dos españolísimas ya levantaron la mano, ¿no? La península ibérica es España. Ahí está Portugal en una esquina. Todo es abajo del mar Mediterráneo, la boca que va hacia Israel.
Todos estos países se van a unir para estar contra Jerusalén. Como estoy sin reloj, ¿qué horas son? 11. Tenemos 1 hora y media todavía. Bueno, este es otro mapa físico. ¿Y cuántos pueden ver que las bolas rojas, una está Rusia, otra está la parte de África, la parte de África del sur, sureste, está en el este, Irán, y también la parte de Alemania. Está Turquía en rojo, y en el centro, en azul, ¿quién cree que es? Esa cosita es Israel. Con esa cosita no pueden los árabes. Pero los árabes, pero todos los pueblos dicen, nosotros sí vamos a poder contra Israel. Lo que no saben es que van a tener que meterse con Dios. Amén. Todo esto, hermanos, tiene también una simbología espiritual para la iglesia. Que no importa dónde esté la iglesia, Dios nos va a cuidar y rescatar. Esto es para la iglesia en que Dios va a levantar la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén. Muchos dicen, por eso va a ser destruida, porque van a levantar una nueva. Sí va a ser destruida. Tal vez levanten una física. Pero Dios está hablando de la nueva Jerusalén para nosotros, sus hijos. ¿Cómo vamos a estar nosotros, América, en todo este conflicto del mundo? Pues cuando algo pasa en el norte, pasa también en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque la economía se rige mundialmente. Los problemas de Rusia trajeron problemas mundiales. Ahora estos problemas económicos se están dando. Cuando venga la guerra mundial van a haber problemas económicos en el mundo. Pero nosotros, los hijos, vamos a estar guardados en el Señor. Si no es cristiano, no sabemos cómo le vaya a ir. Porque también van a haber conflictos en América. Estados Unidos está a punto de una quiebra económica. Debe 33 billones de dólares. El banco americano al mundo. Billones de dólares. Está en conflicto. Pero muchos quieren ir para allá. Pensando que es la salvación. ¿Dónde cree usted que es nuestra salvación? Nos vamos a la Patagonia, más al sur mejor. En el Señor. En el Señor está nuestra solución, amén. No importa dónde usted se esconda, ahí puede llegar la catástrofe. Pero si usted está con Dios, caerán a tu lado. ¿Cuántos? 1000 y 10,000 más a ti, no caerá. Tengo muchas escrituras que darles, pero hoy creo que me voy a quedar en los mapas. Solamente quiero leerles un par de escrituras, amén. Este es el apóstol Pablo, Romanos capítulo 9, hablándole a la iglesia. Verdad digo en Cristo, no miento. Mire lo que está diciendo el apóstol. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y dolor y continuo dolor en mi corazón. Porque yo les confieso, hermanos, aunque siempre he amado al pueblo de Israel, otras veces he sentido molestia y dolor y cólera con ellos por haber abandonado los valores de Dios. Pero rápido que los veo a ellos, me veo a mí mismo y digo, Señor, así como tuviste misericordia de mí, ten misericordia de ellos. Y aquí vemos al apóstol Pablo. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo ser mismo anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando de los judíos, está hablando de Israel. Ya sabemos que Pablo era benjamita, de la tribu de Benjamín. Por mis hermanos que son, ¿qué? Israelitas. El apóstol Pablo ya está viviendo la nueva vida en Cristo. Ya sabe que el pueblo cristiano es la nueva pueblo de Dios, es el pueblo de Dios. Aún así siente dolor por Israel. Aún así le da pesadez. Aún así se duele. Porque obviamente, hermanos,
yo que he leído la Biblia varias veces, ustedes que aman las historias bíblicas, no sé cuánto han leído, pero no importa lo que hayamos leído, nos ha mostrado toda una historia con Israel, todo tiene que ver con Israel, con los patriarcas, con los reyes, con el pueblo y todo. Y mis hermanos son israelitas, sigue diciendo, de los cuales son la adopción, los israelitas, vean todo lo que venden los israelitas, de los israelitas son la adopción, son la gloria, el pacto, las promesas, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, escuche, de los cuales según la carne vino Cristo. ¿Cómo no hemos de llamarlos? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Por eso es que el Señor contrista nuestros corazones y no vamos a quererle ver el mar a Israel, no vamos a aplaudir todo lo que hacen los judíos, porque no todo lo que ellos hacen es correcto, aún en aras de que se están defendiendo, no jamás vamos a decir que qué bien lo que está haciendo, porque lastimosamente mucha gente civil está muriendo, niños, gente enferma está padeciendo mucho. No vamos a aplaudir eso. Entonces, hermanos, ¿qué tal si oramos por Israel? Oremos por Jerusalén y oremos por nosotros mismos, amén. Oremos por nuestro país, por nuestro presidente, que encuentra un país quebrado. Oremos porque la fiscal, una mujer de Dios, no sea destituida y muchos pasen a la impunidad a causa de esto. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre, también nosotros como el apóstol Pablo, hoy alzo mi oración delante de ti, Señor, y te digo, Padre, ten misericordia por el pueblo de Israel, ten misericordia por los palestinos que inocentemente están sufriendo esta guerra causada por unos hombres tan solo que, Señor, que no aman a nadie, que odian a todos y que son los causantes. Trata tú con ellos, Señor. Sé tú con ellos, no nosotros. Pero ten misericordia de los pueblos que inocentemente están pagando, Señor, a causa de la maldad que hay en el corazón de pocos. Ten misericordia de Israel, Señor, conforme tu palabra, tú prometiste librarlos. Y Señor, como tú dices más adelante en tu palabra, todo Israel será salvo en algún momento. Salvo no de los terroristas, no de los hombres, sino salvo de sus pecados. Señor, te rogamos por nuestro país, por la economía del Ecuador. Te ruego, Señor, que tengas misericordia del presidente Noboa, que lo ayudes, que lo fortalezcas, que les des sabiduría, que les des estrategias, que sea sabio al gobernar, Señor. Te rogamos por cada uno de los ministros que tienen a su mano, Señor, la administración del país. Te rogamos por cada uno de los negocios que luchan por salir adelante. Bendecimos nuestra casa, nuestra alacena, nuestro trabajo, nuestro empleo, nuestra labor, nuestro negocio. Pedimos que el Señor lo prospere, lo levante. Que tú, Señor, en medio de una crisis, tú te glorifiques y saques a este hermoso país adelante. Gracias, Señor, porque tú